Es importante que nosotros podamos reflexionar en esto y podamos recordar estas cositas. ¿Cómo yo puedo ser libre de cualquier situación? ¿O cómo el Señor Jesús da libertad a mi vida? A través de la palabra de Dios, a través de la sanidad o la curación, a través de la liberación y a través de la justicia. ¿Y qué es eso? Vamos a ir viendo un poquito cada uno de ellos. Hermano, hoy en este tiempo se habla, muchos han venido como falsos cristos, ¿sí? En la cual se proclaman que tienen la verdad absoluta. Y para poder entender el trasfondo capaz de todo esto, es importante poder entender esto. Si nosotros leemos Lucas 21:8, no sé si lo podemos buscar, Lucas 21:8 habla un poco de esto, hermano, de lo que nosotros estamos viviendo en esta época, ¿sí? Esta época de posmodernismo, esta época de humanismo. Dicen, tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando un poquito de los tiempos finales y todo eso? Pero es importante poder recordar. Dice el apóstol Pablo que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y fíjense, yo les quiero dar algunas estadísticas. A nivel mundial hay más aproximadamente 1.600 millones de musulmanes. Hay 950 millones de hindúes. Hay 950 millones de ateos. Hay 500 millones de budistas y hay 400 millones de religiones chinas y tribales. Ustedes imagínense a nivel de la humanidad cuántas religiones hay o cuántas situaciones hay. Y esto es, capaz usted alguna vez escuchó cuando estuvo una de las misioneras, la hermana Sabri, nos compartió un poquito de la ventana 1040, ¿sí? Esta ventana 1040 se hizo en el año 90, ¿sí? Y si ustedes ven, marca prácticamente del norte de África, yo no tengo puntero, es para decir del norte de África, abarca todo lo que es Medio Oriente y va hasta la parte de Asia. ¿Y por qué es importante? ¿Sí? Es importante porque marca este meridiano por arriba del meridiano 10 y por arriba del 40 del Ecuador. Ahora, toda esa zona, ¿sí?, que es llamada 1040, es la zona que abarca las 2/3 partes de la humanidad, donde hay mayor población. Y no solamente eso, sino esa parte es donde el evangelio casi no ha sido predicado. Las 2/3 partes hay todo este tipo de religiones que nosotros podemos ver. Hay lo que es, tenemos prácticamente el ateísmo, que es importante, pero fíjense que hay los tres que son más grandes, los musulmanes, los hindús y los budistas, que son las tres religiones más grandes que hay en ese lugar. Involucra a 62 países, involucra que hay mucha pobreza y donde el evangelio ha sido predicado muy poco. Entonces, está un desafío también de poder orar por este lugar, ¿verdad?, para que las personas puedan estar. Y hoy ha cambiado el tema de misionología, capaz con misionología con respecto a eso. Antes se veía misioneros llamados en los que Dios ha puesto, pero por todas las situaciones que se viven, hoy Dios está llamando profesionales, personas laicas que puedan servir al Señor. Y así pueden entrar a ese lugar. Médicos, enfermeros, abogados, personas laicas, profesores, y pueden entrar a esos lugares. Pero Dios va transformando nuestra vida. ¿Vamos, Mati, la otra? Ahora, ¿por qué les comparto un poco de eso? El Señor nos habla a través de su palabra que va a haber muchas cosas en estos tiempos, ¿sí? Va a haber guerra y revoluciones. Eso está en Lucas capítulo 21, versículo 9. Miren que los que dice, y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y fíjense, hermanos, son cosas que nosotros estamos viendo hoy por hoy. Las guerras cómo se han aumentado, el tema que pasó con Ucrania, con Serbia, el tema de Rusia, el tema de la parte de Oriente, es importante lo que nosotros vemos. Es más, uno diría más a la parte occidental o la parte de aquí también, las relaciones que pasó Argentina con Colombia, Estados Unidos, China, o sea, estas cosas son cosas que están pasando y que el Señor Jesús ya nos explicaba o nos hablaba a través de aquellas épocas. Miren cuántos años. Y acá vemos guerras y revoluciones, ¿sí?, que nosotros podemos ver. La otra, Mati. Pero no solamente eso, también va a haber terremotos. Y nosotros hemos visto eso, hermano, ¿no?
lo que ha pasado en la parte de Asia, en la parte de Japón, es más lo que ha pasado en la parte del Pacífico, en Chile. Vemos constantemente sismos, acá en Córdoba también, el año pasado se acuerdan, algunos movimientos telúricos, se está viendo. Ahora, ¿esto es algo nuevo? No, el Señor ya nos dijo en Lucas 21:11, miren que los que dicen, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Miren qué interesante, hermano. Entonces es bueno que nosotros sepamos que esto ya estaba escrito y que va a pasar, y que lo estamos viviendo en este tiempo. Pero ¿qué más estamos pasando nosotros también? Hambre. Hambre, hermano. Y acá tenemos una imagen un poco fuerte, ¿verdad? Podemos ver un nene y atrás, ¿qué hay? Hay un aguilucho, una águila, un halcón, ¿verdad? Un ave de carroña, ¿verdad? Que capaz está ahí esperando la presa para poder atraparlo, ¿verdad? Hermanos, vemos la hambre, vemos la necesidad. Cuando nosotros vemos los datos, ya habíamos leído, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia. Si nosotros vemos hoy todo lo que hablan las partes estadísticas y vemos que para poder no ser pobre hoy en la Argentina se necesita un valor importante, ¿verdad? Y para no ser indigente, un valor bastante importante. Que uno dice, con la jubilación estaríamos todos en el margen de eso. Pero fíjense, esas situaciones se están viviendo, no solamente aquí, en toda la humanidad. Entonces es algo que ya el Señor nos estaba alertando que iba a pasar y que nosotros, es bueno poder tener un recordatorio de estas cosas, ¿verdad? Pero volvamos, Mati. Entonces hemos visto hambres, pestilencias, ¿qué más podemos ver? Pestilencias, hermanos, situaciones de pandemias tremendas. Pasamos del COVID. Ahora este tema del dengue, ¿verdad? Que ya lo tuvimos, ya hubo gente en la parte del NEA, ¿verdad? En Corrientes se veía. Pero es como que antes el mosquito estaba en las partes selváticas. Y ahora el mosquito de la parte selvática fue a la parte periurbana. Y de la periurbana se metió a la urbe, ¿verdad? Total, dice, ay, ¿de qué se alimenta? De las personas. Entonces el mosquito dice, acá habrá uno más flaquito, otros más rellenito. El mosquito dice, aquí estoy yo. Me guardo tranquilito, voy a comer y me quedo ahí. Y está acá. Y ahora estará para convivirse, para quedar, no sé. Pero hemos podido ver esas pestilencias, hermano. Y que podemos ver pandemias que van apareciendo, enfermedades como el ébola que aparece y otros tipos de enfermedades. Además, se habla de la parte glacial, que hay muchos virus que están como escondidos, ¿verdad? Guardados. Y en el momento que se va descongelando, esos virus van a empezar a salir a flote. Entonces, las pestilencias o enfermedades que nosotros podemos ver no son nuevas, las vivimos. Y qué importante que nosotros sepamos de esto y que también estemos advertidos de estas cosas, ¿verdad? Pestilencia, que muchas cosas de los que hacen producen esto. Vemos muchas muertes, ¿no? Lo que trajo el COVID y el dengue también lo que está produciendo. Hay más de 120 y tantos muertes. Entonces, es algo que uno tiene que tener en cuenta, hermano, y ser precavido en todas esas cosas. ¿Seguimos? Pero también hay persecución, hermano. Nosotros, miren, tenemos la libertad aquí de poder compartir el Evangelio. Tenemos una libertad tremenda. Y muchas veces teniendo esa libertad, a veces no disfrutamos, no aprovechamos, no estamos, ¿verdad? Cuando en otros lugares no tienen ese privilegio. Hay persecución. Y muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Misioneros que han venido, que nos han hablado de las situaciones que tienen que pasar, a veces escondidos, no pueden dar su nombre, tienen que poner un seudónimo, tienen que pasar muchas cosas. Y realmente hay persecución para predicar el Evangelio. Fíjense qué es lo que dice Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán, ¿a dónde? A las sinagogas y a las cárceles. Y esto seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Miren, hermanos, qué interesante. Y ahí habla de los mártires, ¿verdad? Que delante del Señor nosotros vamos a ser mártires. Y Dios nos da ese privilegio. ¿Cree que? Entonces, qué interesante es poder tener eso, hermano. Saber lo que nosotros vamos a pasar. Y es importante que nosotros estemos conscientes de eso, hermano. Va a haber pestilencia y va a haber persecución también. Y nosotros tenemos que poder disfrutar ese tiempo. Hoy, capaz en la facultad o en algunas situaciones con el tema de las ideologías, se puede ver algo también, ¿verdad? Dicen, cuando usted se junta, capaz en la familia, con las personas, dice,
no hablemos ni de política ni de religión, ¿verdad? Eso nosotros lo tenemos, lo escuchamos y lo vemos. Pero sabemos que el cristianismo no es una religión, es una relación de vida. Entonces nosotros no nos tenemos que mantener callados, ¿verdad? Yo no le digo que esté con un megáfono gritando a todo el mundo, qué sé yo, Dios te salva, arrepiéntete, te vas a ir al infierno, un pecador. Si Dios te llamó, qué bueno que lo puedas hacer. Pero en el lugar donde nosotros estemos, que podamos compartir. Y eso después vamos a hablar un poquito. Que podamos ser de testimonios también. Porque si nosotros no hablamos, dice hasta las piedras, van a tener que hablar. Imagínense que una piedra se pudiese a hablar, a mover, usted va a quedar medio raro, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Pero eso es lo que el Señor nos llama a través de su palabra. Vamos a pasar a la otra materia. Entonces, miren, todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo y que somos parte de esto. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto, hermano. Jerusalén está rodeado de ejércitos, ¿sí? Y si nosotros vemos, prácticamente al medio, lo que nosotros podemos ver, en la parte del medio, es la parte de lo que es Jerusalén, lo que es Israel. Y fíjense cómo nosotros tenemos, todo esto son situaciones directamente de ejércitos enemigos que quieren ocupar el lugar. Y tenemos, por ejemplo, Al-Qaeda, cerca de Irak, tenemos Hamas, donde están todo el problema con la parte de Israel, ahí también, tenemos los talibanes, que están en la parte de Irak, tenemos el SAP, hay un montón de grupos, miren hermano, Jerusalén rodeado de ejército. ¿Y qué va a pasar cuando suceda esto? Que ya lo estamos viendo. Eso dice Lucas 21, capítulo 20, miren qué es lo que dice Lucas 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Miren qué interesante, hermano. Qué interesante, en la cual nosotros vemos a través de su palabra y vemos en los tiempos que estamos viviendo. Y es importante que nosotros tomemos conciencia de eso también. Bueno, pastor, eso andan hablando hace muchos años, eso no me va a tocar, esto va a pasar 40, 50 años, no sabemos. Y hay principios de dolores, ¿se acuerdan que habíamos nosotros visto antes? Y hay principios del fin. Entonces es importante que nosotros sepamos esto, hermano, y estemos conscientes de eso. Vamos, Matías, a la otra. Entonces, si bien es cierto, vamos a ver que están rodeados, también el Evangelio ha sido predicado. Y está siendo predicado a todas las naciones. Miren qué es lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 10. Marcos 13, 10 habla justamente de eso. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario, hermano, que la palabra de Dios, el Evangelio, sea predicado, sea llevado a las personas. Y hay necesidad, hermano. Cuando usted habla con las personas, hay situaciones. Hay situaciones muy complicadas. Esta semana he estado hablando con algunas personas que están pasando algunas situaciones familiares muy complicadas. Y sabemos que Dios va a trabajar. Y hay personas que están dispuestas de poder tener una entrega al Señor, ¿verdad? Pero hay otras personas que no, que están enojadas, que están molestas, por diversas situaciones. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser entregada. Y el Señor nos habla con respecto a esto. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces estamos en ese proceso. Por eso se habla que es un periodo de gracia que estamos acá, ¿verdad? Este tiempo en el cual el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas y nosotros tenemos esta libertad de poder ir y predicar a las personas. Y qué importante que lo podamos hacer. Vamos con la otra materia. Pero todo esto nos lleva a que podamos entender que muchas veces Dios obra en nuestras vidas. Y también podemos ver la contrapartida, el crecimiento de la iglesia. Miren, este es un mapa muy interesante en el cual nosotros podemos ver, ¿sí? Pasaré un poquito de foco, pero vemos los lugares que están más oscuros, con un color más violeta, es el lugar donde hay más cristianos, ¿sí? Y si nosotros vemos acá en Sudamérica, tenemos la parte de Brasil, también tenemos una parte de Argentina, vemos ahí Venezuela, vemos algo de Paraguay, después vemos los otros países, Perú, ver después Bolivia, y vemos la parte de México, vemos no tanto, pero un más violeta, más clarito, toda la parte de Estados Unidos, vemos la parte de Asia y de África. Pero fíjense, lo más clarito es donde prácticamente no hay cristianos. Y podemos ver todo el norte de África, subsahariana, que es importante, la parte de Europa, en la parte final. Fíjense, Australia
tiene un grupo importante de cristianos, pero toda la otra parte de Oriente y Asia, no. Entonces, el crecimiento de la iglesia ha crecido mucho, sí, gracias al Señor, pero todavía hay que hacer algo más. Y es ahí donde Dios también nos ha llamado a nosotros para hacer algo. ¿Mm? ¿Vamos, Mati? Entonces, tenemos este versículo clave, Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces sabemos que hay lugares que todavía no ha sido compartida la palabra, pero cuando la palabra de Dios sea compartida a todas las naciones, a todos los lugares, ahí donde el Señor nos dice, en Mateo 24:14, que este evangelio va a ser predicado para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, hermano, qué interesante, ¿verdad? Y todas esas cosas, uno se pone, capaz uno no piensa, pero uno también se pone a pensar por todas las situaciones que vivimos, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué uno pasa esto? ¿Por qué estas situaciones? ¿Por qué esta enfermedad es nueva y tantas cosas? Pero hay una explicación, no es una casualidad, es algo que tiene un propósito. Mati, ¿seguimos? Entonces, es importante poder ver que el Señor obra en nuestras vidas. Y eso es lo que yo les quiero compartir, la libertad de Jesús. El Señor Jesús nos da libertad a nosotros. ¿Y cómo nos da? A los cristianos, a los hombres, a la humanidad. Miren qué interesante. En Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 2, dice, y habiendo reunido a los 12, que eran sus discípulos, Jesús les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Miren, ese manto, ese poder que les dio el Señor a sus discípulos, ¿verdad? Ellos tenían esa autoridad. Ahora, entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Miren qué interesante, hermano. Cuando hay tanta enfermedad, tanta situación, el mandato del Señor, su discípulo es, vayan, prediquen la palabra de Dios, pero también sanen a los enfermos. Qué interesante, hermano. Y uno preguntaría, ¿por qué hay tantos enfermos? ¿Será que hay un problema en el sistema de salud? ¿Será que los medicamentos no son tan buenos? ¿Son medicamentos genéricos? ¿O será capaz que los cristianos no están cumpliendo el propósito por el cual Dios nos llamó? ¿Será que no estamos yendo a predicar o no estamos yendo capaz a orar por los enfermos o a orar por las personas? Fíjese, una situación cuando pasó el tema del COVID, de toda esta situación del aislamiento y todo eso, tuvo una parte que fue el hecho de aislarse, pero también generó muchas veces también cosas que no se hacían, ¿verdad? Poder orar por unas personas, poder ir a un lugar, es como que se restringió todo eso, por seguridad, por los contactos. Pero Dios nos llama a ir, ¿sí? Y también, no solamente predicar, sino sanar a los enfermos. Ahora, Jesús nos da libertad. Y eso vamos a hablar hoy, ¿sí? ¿Cómo el Señor nos sana? Porque si hay una enfermedad o una situación, Dios hace algo en mi vida, Dios me puede dar esa libertad o no. Y eso es lo que el Señor va a compartir en nuestras vidas. Vamos a la otra parte. El manifiesto de Nazaret. Miren, esto es muy interesante. Y este es un pasaje clave, es un pasaje capaz profético, de revelación de lo que decía Isaías 61, versículo 1 y 2. Porque el Señor Jesús hablaba del profeta Isaías. Y él era un adelanto de su tiempo, ¿verdad? Él dio una palabra que ya había sido dada. Este manifiesto de Jesús de Nazaret se dio cuando él estaba en la sinagoga, ¿verdad? Se dice que fue en el año 30 aproximadamente y fue una revelación. Porque acá nos muestra el Señor Jesús el propósito por el cual Él vino, pero también nos da a nosotros, a la humanidad y a las personas, capaz, los tips que puede transformar nuestra vida, en la cual el Señor nos hace libres. ¿Pero libres de qué? ¿Qué es lo que dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué ha ungido el Espíritu Santo? ¿Verdad? O el Espíritu del Señor. Para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Vemos una situación de enfermedad. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas veces en las situaciones que nosotros estamos pasando no sabemos qué hacer? ¿Verdad? Tenemos que tomar decisiones y nos sentimos capaz mal. O capaz somos oprimidos por algunas cosas. Muchas veces nuestra familia,
es una carga que uno está cargando constantemente, o capaz situaciones que tenemos que manejar nosotros, ¿m? El cigarrillo, capaz el alcohol, capaz nuestra lengua, capaz la mentira, capaz el engaño, tantas cosas. Y eso nos oprime. ¿Por qué? Porque no nos permite dar libertad. ¿Sí? Yo conocía un matrimonio que era muy feliz, pero la esposa tenía un problema, siempre iba al casino. Y el esposo era un ingeniero y él me decía, mira Sandro, mi esposa hasta las 3, 4 de la mañana. Así, ellos tenían varias propiedades, perdieron 2 casas, perdieron un auto y luego se terminaron separando. Genera opresión, hermano, todas esas cosas. Y yo hablaba con la señora y dice, es que es algo que no me puedo contener. Yo cuando estoy allá no puedo contenerme. Entonces el Señor dice, yo he venido, ¿sí? Yo he venido, me he enviado a proclamar libertad a los cautivos, ¿sí? Y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Miren qué interesante. Este manifiesto de Nazaret, que capaz usted lo escuchó, pero nunca se dio cuenta. Yo también lo había leído varias veces, pero nunca había parado un poquito. Pero fue una proclamación maravillosa que el Señor dio. Y que está en Isaías. Vamos a ver el otro pasaje, Mati. Este mismo pasaje está en Isaías. Solamente que el Señor Jesús habló del versículo 1 y del versículo 1 habló los 2 primeros textos. No sé si podemos buscar Isaías 61, del 1 al 2. Fíjense, el Señor habló el primer versículo y después no habló los últimos. Ahora, ¿por qué no lo habrá hecho? Y eso vamos a hablar un poco. ¿Fue de casualidad? ¿Por qué no describió todo? El Espíritu de Jehová, miren, está en Isaías 61:1, dice, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, lo mismo que dijo el Señor Jesús. Vamos a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, que es lo mismo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí nomás dijo el Señor. Pero el Señor no continuó. Pero miren, ¿qué era lo que decía el profeta Isaías? Y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ¿y qué más dice? A ordenar que los afligidos de Sión se les dé de gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Ahí nomás. El Señor solamente habló de la primera parte. ¿Por qué? Porque había un plan de Dios para la humanidad. El Señor quería que las personas puedan conocer el reino de Dios, puedan tener una nueva oportunidad. ¿Vamos al Power? Entonces, eso era muy interesante, porque el Señor sabía lo que decía el profeta Isaías, pero Él prácticamente dijo, no, hay una esperanza, porque Él iba a ser la esperanza, Él iba a ser el Cordero, Él iba a ser el que nos iba a dar a nosotros libertad. Y fíjense, y los judíos no podían entender. Primero, la misericordia de Dios, porque el Señor retrasaba el juicio. ¿Por qué? Porque a través de ese sacrificio iba a dar una oportunidad a la humanidad a que se pueda reconciliar con Dios. Segundo, la gracia de Dios de darnos la salvación. La salvación no tiene un precio. Usted no paga por la salvación. Usted no es que va y dice, bueno, yo pago para una salvación. O si usted no fue una persona y murió, usted va a la iglesia y dice, bueno, yo quiero que hagan algo porque yo voy a pagar algo para que esa alma que está ahí pueda salvarse. No está así. El Señor, cuando usted muere, ya va a ser juzgado. No hay otra oportunidad. No es que usted pague. No, ya no hay opciones. La opción cuando usted está en vida. Entonces eso es muy importante, poder ver eso, ¿sí? La gracia de Dios de la salvación y el alcance del plan de Dios a todas las naciones. El Señor ha venido a que todos podamos conocer la palabra de Dios. Entonces, miren qué interesante, hermano, la misión de Nazaret. Ahora, esa misión de Nazaret nosotros lo podemos ejemplificar para poder ver que Dios puede trabajar en nosotros. Y cómo el Señor Jesús me puede dar libertad a mí. ¿Sí? Muchas veces nosotros necesitamos ser libres de muchas cosas, hermano. Libres de muchas situaciones. ¿Sí? Pero para poder tener esa libertad, capaz tenemos algunas situaciones con las personas, algunas situaciones de enfermedad, ¿verdad? Que nos pueda estar pasando más en este tiempo, algunas situaciones en el trabajo, o capaz algunas situaciones del corazón, que generaron heridas ahí, situaciones que dañaron nuestra vida. ¿Tiene arreglo? Sí tiene arreglo. ¿Tiene solución? Sí tiene solución. Claro que sí, porque el Señor vino a eso, vino a darnos libertad. Y eso vamos a compartir hoy. El verso inacabado, ¿qué significa? Eso es lo que yo le había explicado. Vamos a la otra, Mati.
Entonces, podemos tomar la libertad en Jesús. ¿Y cómo podemos tener la libertad en Jesús? En estos 4 puntos, hermanos. Si usted lo guarda en su vida personal, le va a ayudar. ¿Cómo yo puedo tener libertad en mi vida? ¿Se acuerdan que una vez hablamos de libertad financiera? ¿Sí? Pero esta libertad tiene que ver en todos los aspectos de mi vida. Y vamos a ver estas 4 características. 1, a través de la predicación, o es a través de la palabra de Dios. 2, a través de que Dios cura. Cura cualquier enfermedad, cualquier situación. El Señor sana las enfermedades. 3, te da liberación. Dios te va a liberar de cualquier situación. Un pensamiento que tengas en la mente, algo que está generando un daño en tu corazón, y el Señor hace justicia a favor tuyo. Hace justicia. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros podamos reflexionar en esto y podamos recordar estas cositas. ¿Cómo yo puedo ser libre de cualquier situación? ¿O cómo el Señor Jesús da libertad a mi vida? A través de la palabra de Dios, a través de la sanidad o la curación, a través de la liberación y a través de la justicia. ¿Y qué es eso? Vamos a ir viendo un poquito cada uno de ellos. Vamos a empezar con la predicación. ¿Vemos la otra, Mati? Entonces, el Señor nos llamó a predicar las buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Y eso es la gran comisión. Id y predicate el Evangelio. Pero para eso nosotros también tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Usted tiene que leer la palabra de Dios. La pregunta es, ¿leemos la palabra de Dios? ¿Tenemos un tiempo para leer la palabra o no? Es importante, hermano, que lo hagamos. Porque ahí el Señor nos va a ir mostrando, nos va a ir enseñando. Pero si nosotros no tenemos tiempo, ¿verdad? Vemos una peli, vemos el partido, vemos que soy una serie, pero yo no leo la palabra de Dios, va a ser difícil, ¿verdad? Que yo pueda aprender. Entonces, usted tiene que leer la palabra de Dios. Usted, amigo que me ve en internet, tiene que leer. Y también tiene que compartirla, porque es parte del propósito de Dios en nosotros. Sí, yo la compartí en mi familia, pero no solamente en nuestra familia, en Jerusalén, en Judea y en Samaria y en los confines de la tierra. O sea, es un propósito que Dios ha puesto en usted y es su responsabilidad. Tiene que hacerlo. Este hombre llamado Smith Wigglesworth fue un hombre del siglo XIX inglés, en la cual era un hombre muy adinerado, tenía muchas empresas, pero Dios tocó su corazón y él empezó a compartir la palabra de Dios con muchas personas. Y él decía, Dios me ha llamado para que yo pueda a través de mi vida salvar las almas. Y él al punto de morir dijo eso. A mí lo que más me importa es que las almas sean salvadas. Qué importante, hermano, ¿verdad? Al tener un trabajo, tener mucho dinero, una situación, deja todo y empieza a decir, hay una necesidad de ir y compartir la palabra de Dios. Hermano, eso tiene que arder en nuestro corazón. Eso compartimos el miércoles también. Cuando usted lea la palabra de Dios, su corazón tiene que tener pasión, ¿verdad? Tener pasión es decir, uy, el pastor tiene que poner, encima pone PowerPoint, Dios mío, ¿a qué hora me voy a ir? No, usted tiene que sentirse apasionado por lo que Dios hace. Debe de ganar el mundo entero. Y acá hay una situación que dice hospitales y cementerios, hermanos. Es muy importante, hermano, en aquellos lugares donde hay mucho dolor, que usted también pueda ser parte de una diferencia. Por eso Dios también bendiga a aquellos elementos o personas, el personal de salud, que Dios esté transformando las vidas, ¿verdad? Que más profesionales de salud sean cristianos, para que puedan compartir con las personas. Usted ahí tiene tiempo de estar con la persona, de hablar con la persona, de poder compartir. Y en los cementerios diría, y pastor, ¿y en los cementerios qué? Sí, ya está. Bueno, en los cementerios van mucha gente. Gente con dolor, gente con aflicción. Y qué importante también poder ir a esos lugares, ¿verdad? Que hay mucha necesidad. Uno diría, oh, ¿por qué voy al cementerio? Me da miedo, ¿verdad? Imagínese, el cementerio se va a las 12 de la noche, ¿por qué voy a ir a las 12? No, pero bueno, tiene que ir a compartir, ¿verdad? Es importante que usted lo pueda hacer. Vamos a la otra mano. Ahora, predicar las buenas nuevas a los pobres. Claro que sí, sí. Usted tiene que compartir a los necesitados, a las personas que pasan. Acá habla una cadena de monedas. ¿Y qué significa esto? Significa todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Muchas veces nosotros ayudamos o capaz aportamos y un propósito Dios tiene, porque a través de eso se puede difundir el Evangelio, podemos tener iglesias, podemos compartir la palabra de Dios. Es una inversión que Dios da en nuestra vida. La ventana 1040, la que nosotros vimos, que estamos orando y vamos a seguir orando. ¿Cuál es la puerta más centrada, más eficaz a este mundo? ¿Verdad?
¿Cómo nosotros podemos entrar para poder compartir la palabra de Dios? Y en el lugar donde nosotros estamos. Capaz usted, si está en un trabajo, puede compartir. En la facu, puede compartir. Con la familia, puede compartir. Si va al súper, capaz que puede compartir. ¿Sí? En el lugar donde estamos, podemos nosotros compartir. Ahora, usted quiere tener esa libertad, o el Señor me da esa libertad. ¿Cómo me da esa libertad? Bueno, a través de la palabra de Dios. Dios me hace libre a través de su palabra. Lo segundo que nosotros tenemos que ver, vamos Mati, es a través de la sanidad, a través de la curación. Mire, acá hay una palabra que está en Isaías 35, versículo 5, del 5 al 6. Ahí la tengo, dice. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Y sería, ¿cómo? Pastor, sí, ¿cómo es ciego y, ¿verdad? Y está sordo, ¿y cómo vamos a hacer? Pero el Señor nos da ese mandato. Gracias a Dios también por los médicos, por los oftalmólogos, ¿no? Porque los oftalmólogos también son personas que nos ayudan a nosotros y podemos tener esa oportunidad. Si no hubiera oftalmólogo, usted que sería un poco complicado, ¿verdad? Usted puede ajustar sus anteojos, puede ver la visual, entonces Dios también bendice a estas personas. Usted dirá, bueno, pastor, aquí está hablando de la salud nomás, pero bueno, es importante poder ver también y lo que Dios hace. Pero no solamente eso, hermano. Ayer en La Guardia vi un hombre de 78 años que había tenido un cáncer de lengua y le habían hecho un tratamiento de quimioterapia y él, claro, él estaba bien, pero no salió más. No se acercó más después. Al no acercarse más, ¿qué hizo? ¿Sí? Cuando él estaba ahí, bueno, dice, ya no consultó más a ningún otro profesional. ¿Pero qué pasó? Ahora empezó con una molestia en la lengua. Yo lo revisé, la verdad, no había ni un cuadro viral y dije, va a tener que controlarse de nuevo, ¿verdad? Al oncólogo, va a tener que irse de nuevo. Pero también poder compartir la palabra, ¿verdad? Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Hermano, Dios tiene poder para revertir cualquier situación. Dios es el médico de los médicos y el sanador, ¿verdad? Dios tiene la autoridad y el poder para sanar cualquier cosa. Claro que sí. Y acá hay un testimonio fiel de lo que el Señor hace. Dios bendice a los médicos, pero la medicina tiene limitaciones. Y es ahí donde entra Dios. Así que no nos olvidemos, si hay enfermedades en nuestra vida o conocemos, qué bueno poder recordar, ¿sabes qué? Dios puede sanar tu vida. Dios ha venido para sanar las enfermedades. Dios ha venido para dar vista a los ciegos. Dios ha venido para destapar los oídos de los sordos. Dios ha venido para que el cojo pueda saltar. Dios ha venido para que el mudo pueda hablar. Dios tiene poder y la autoridad para hacerlo. No nos debemos de olvidar de eso también. Por lo que Dios hace en nuestra vida. Dios nos da sanidad. Bien. ¿Vamos a la otra, Mati? Ya vamos terminando. Ahora, la curación a través de qué? El Señor cura y hay cargas de enfermedades que son prevenibles y tratables, ¿verdad? Hay enfermedades que son transmisibles y no transmisibles. Y las enfermedades transmisibles son las que se transmiten por un vector. Por ejemplo, el tema del dengue, ¿verdad? El mosquito viene y te pica. O el tema de la tuberculosis, una gente tose, este efecto entra. Pero hay enfermedades no transmisibles, que no son por infecciones, son por estilos de vida. Entonces ahí viene lo que es el cigarrillo, viene la diabetes, viene la obesidad, vienen trastornos de otro tipo, problemas cardíacos, y todas esas cosas es importante que nosotros estemos. Pero Dios también cura nuestras vidas. Hermano, es interesante si usted se pone a ver la cuarta causa de muerte, muchas veces que estamos viendo, y acá en la Argentina, es causa de trastornos mentales. ¿Qué problemas tienen las personas? Depresión, trastornos bipolar, ansiedad. Es impresionante, las personas no duermen, no pueden dormir, se sienten mal, tienen que tomar un lorazepam humida para poder dormir, porque no pueden dormir, hay ansiedad, no saben cómo manejarse. Y el Señor ha venido para curar todo esto. Qué importante poder recordar eso también. Yo no sé si usted tiene problemas para dormir. Bueno, acuérdese que el Señor ha venido para sanar sus enfermedades. Pero ¿qué más el Señor nos hace libre? Vamos, Mati, la otra. El Señor también nos da la libertad de ¿qué, hermanos? Nos da libertad, la liberación. Y acá vemos un ejemplo, ¿verdad? Para proclamar libertad a los presos. Y esto está en Lucas 4, del versículo 31 al 37. Los presos no es solamente aquellas personas que nosotros decimos, sí, ese está preso porque está en la cárcel. No.
sino involucra muchas situaciones. Y acá hay un texto muy característico, ¿lo podemos leer? Y tiene que ver con algo espiritual también. Porque muchas veces usted puede estar preso espiritualmente. Usted puede ser que es una persona en la cual toda su vida, capaz, se lo abarca, o que tiene el control de su vida y su familia, y solamente su familia, ¿verdad? Y usted puede ser preso de eso. O capaz su trabajo. Usted es 90% su trabajo, tiene pasión. A mí me encanta la medicina, hermano, pero debo dejar la medicina de un lado y decir, Señor, yo necesito de ti. Porque si yo no dejo lo que hace en mi vida, se me hace, yo me vuelvo preso de eso, de mi trabajo. Yo me vuelvo preso capaz de las cosas que hago. Muchas veces yo me vuelvo preso de algunas manías que puedo tener. Y eso hay que tener cuidado en esas cosas. Fíjense qué es lo que dice Lucas 4:31. Y acá pasaba una situación espiritual. ¿Qué puede pasar? Claro que sí, hermano. No estamos ajenos a todo eso. Fíjense, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Primera causa, ¿verdad? El Señor siempre enseñando los días de reposo. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Y qué pasó? Estaba en la sinagoga, fíjense, en la sinagoga, en un lugar donde se compartía la palabra de Dios, ¿sí? En un lugar donde la palabra de Dios era hablada. Entonces es importante. Muchas veces acá en la iglesia pueden pasar esas cosas. Un hombre que tenía un espíritu de demonio, inmundo, una situación espiritual, ¿verdad? El cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Hermano, hay muchas situaciones espirituales que el Señor tiene el poder y la autoridad para dar libertad a los presos. Y capaz, muchas veces estamos oprimidos por eso. Situaciones de dolor, pensamiento de culpa. Me siento culpable por lo que hice. Y eso me martiriza años y años. O capaz no fue querido, no tuvo unos padres adecuados y se siente culpable. ¿Por qué tuve ese padre? O capaz me pegaron, o capaz me maltrataron, o capaz me minimizaron y me siento menos. Y eso me perturba en mi vida. Capaz no se lo pone de manifiesto, pero está ahí. El Señor ha venido a dar libertad también a esa situación. Vamos con la diapositiva. Entonces, qué importante, hermano, poder darnos cuenta. El Señor ha venido a dar libertad a los presos, a los oprimidos. Y todo eso tiene que ver. ¿Quiénes son los prisioneros? Dependencia de sustituto de Dios, ¿verdad? Cuando Dios no ocupa ese lugar principal, lo ocupan otras personas, lo ocupan todas las cosas que nosotros tenemos, el deseo, las situaciones personales, capaz todo eso ocupa ese lugar, trayendo placer, dolor, adormecedor. Eso capaz ocupa un lugar, o capaz el alcohol, o capaz la fiesta, o capaz el tabaco, o capaz la relación ilícita, la pornografía, ¿sí? La comida, el materialismo. Estamos en un mundo humanista, que todo lo que usted haga está bien, y está perfecto si usted lo hace, porque el humanismo lo dice está bien. Pero todas esas cosas muchas veces lo hace prisionero usted de algo. Y el Señor ha venido para traer libertad a eso. ¿Tenemos otro? Pero también el Señor ha venido a traer justicia. Él ha venido a traer justicia. Mira, justicia para liberar a quién? A los oprimidos. Para proclamar el día del favor del Señor. ¿Se acuerda cuando leímos Isaías 61, 1, 2? Él ha venido para traer esa libertad. Ser una voz para los que no tienen voz. Muchas veces usted no se siente escuchado, se siente minimizado, se siente que no lo toman en cuenta. Pero sabe, Dios habla a través de su vida. Y él tiene una... Vamos a Proverbios capítulo 31 del 8 al 9. Proverbios 31 del 8 al 9. Gracias, María. Dice, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso, elogio de la mujer virtuosa, ¿verdad? Importante que nosotros podamos ver que el Señor siempre va a estar. Él va a hablar por nosotros. Él es nuestro juez, ¿verdad?
Entonces, usted tiene que descansar en el Señor. No diga, esa persona, mira lo que me ha hecho, esta situación que me ha pasado. Señor, vos que sos justicia, yo soy una hija tuya, un hijo tuyo, ¿dónde está tu justicia? No se preocupe, el Señor va a hacer justicia a su tiempo. Yo tenía una amiga pastora, bueno, no, sigue siendo amiga, ella está ahora en Corriente, y ella me decía, la justicia, digo, yo no me hago ningún problema. Me decía, sí le digo, Señor, ten misericordia, porque Dios va a hacer justicia y no me quisiera meter en la justicia de Dios. Y es verdad, hermano, Dios hace justicia en nuestra vida. Así que usted no se sienta mal, porque Dios es justo en todas las cosas que usted hace. Y usted es un hijo de Dios. Y usted cuida, y usted es cuidado por Él, por su Padre. Cuida. Dice que todos los cabellos que nosotros tenemos son conocidos por Dios. Él conoce cada uno de ellos, conoce las cosas que hacemos. Él nos guarda. ¿Podemos volver otra vez, Mati? Entonces, es importante poder ver la justicia, pero no solamente eso, hermano. También ser una voz para los que no tienen voz, para combatir las injusticias. ¿Cuántas veces nosotros vemos injusticias en nuestra vida? O yo no sé si usted pasó alguna injusticia. Isaías 58, del versículo 6 al 10, ¿lo podemos ver? Isaías 58, ya vamos terminando, hermano. Isaías 58 dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Qué interesante. Entonces es importante poder ver lo que Dios hace en nuestra vida. Él nos da cubre nuestras necesidades, ¿sí? Él cubre nuestras necesidades. Si tenemos hambre, Él nos da de comer cada día. Eso es importante. Vamos a dar más. Entonces, fíjense, una de las cosas que podemos ver es para mostrar misericordia y compasión. El Señor nos muestra su misericordia y compasión en nuestra vida. Él nos da misericordia y compasión. Entonces, hay 4 cosas que nos permiten a nosotros poder tener libertad. 1, la predicación, ¿no? O la palabra de Dios. 2, directamente, sí, aprende, porque si no, no dormimos, hermano, ¿verdad? 2, directamente, tiene que ver con la sanidad que Dios hace en nuestras vidas. 3, tiene que ser directamente con ¿qué? Con lo que el Señor, Él ha venido para dar libertad, ¿verdad? Si usted está pasando o usted es prisionero. Y 4, para darle justicia. Pero fíjense, ¿qué dice más de la justicia? Vamos a la otra. Sí, la otra. Entonces, ahora, ¿quiénes son los oprimidos? Miren, cuando hablamos a nivel mundial, algunos datos estadísticos, los pobres, prácticamente hay 110.000 muertes por año. Miren, qué interesante, hermano. La cantidad de personas que mueren al año a nivel mundial es muchísimo. Y si nosotros vemos de problemas, de situaciones de aborto en los fetos, hay 43 millones de muertes por año por abortos. Qué interesante, ¿verdad? Pero que es un número tremendo, 43 millones de fetos, ¿verdad? De personas que abortan. Y lamentablemente esos son hechos, ¿por qué? Por médicos, en la cual, en algunos lugares, y lamentablemente, una de las 2 naciones que da esa libertad es Inglaterra y Argentina, ¿verdad? Acá tenemos una libertad para el aborto. Gracias a Dios tenemos, el médico puede tener lo que se llama objeción de conciencia, en la cual puede tener la libertad de no hacerlo y hacer lo otro que sí lo haga, pero esos fueron hechos por médicos, por personal de la salud. Qué triste, ¿verdad? 43 millones que no sabemos que hubieran nacido. Y nosotros nos compartimos muchas veces en Dios, ¿verdad? Como que manipulamos. Ustedes saben el tema de la inseminación artificial cuando tienen o hacen los bebés probeta. ¿Qué pasa? Usted manipula. Entonces, al hacer un embrión con otro salen como 3 fetitos y usted dice, si tiene un defecto, dice, no, yo no quiero el que tenga el defecto, lo desecha y tiene el que está bien. ¿Quiénes somos nosotros para compartirnos como Dios? Y eso hoy lo vivimos naturalmente. Y es triste, hermano. Es triste. Ancianos dependientes, cuando llegan a una edad, ¿verdad? Y bueno, llega una edad y decimos, ya cumplió, y uno dice, tenemos nuestros hijos. Nosotros le decimos, ¿no? Yo le digo a mi hija, por favor, le digo a ustedes, no sea viejito, que vos me va a cambiar los pañales, no me va a llevar al asilo, ¿verdad? Pero ¿cuántos ancianos dependientes, verdad? Que dieron todas las cosas por sus hijos y muchas veces lo vemos abandonados, lo vemos sin hogar. Refugiados y personas necesitadas de asilo, en lugares donde hay guerra, donde hay estas situaciones.
hay refugiados, ¿verdad? Víctimas de trata de personas con engaños. Y hemos visto, y hay varias películas. Hay una película última que vemos cómo hace una trata con los niños, ¿verdad? Y es tremendo, hermano. Y eso lo vivimos. Ahora, ¿hay esperanza? Claro que sí. Pero fíjense, todos los oprimidos que nosotros estamos. Y somos parte de eso. ¿Vamos, Matías? Entonces, acá tenemos un hombre, Charles Thomas Stout. Él fue un jugador de cricket, muy bien adinerado en la parte de Inglaterra. Pero Dios tocó su corazón. Y en uno de esos momentos, capaz que lo escuchó a Wesley, no sé, pero sobre todo al Señor Jesús, fue tocado su vida, ¿verdad? Y él dijo, no, yo tengo que hacer algo por las personas que están muriendo sin esperanza. Y él fundó la Cruzada Mundial de Evangelización, que se llama WEC, ¿verdad? Y él dijo esta frase, que me gustó mucho, por eso que yo la marqué. Él dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio puede ser demasiado grande para que yo haga por Él. Miren qué interesante, además yo lo marqué. Miren qué interesante. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio puede ser demasiado grande para que yo lo haga por Él. Qué verdad, ¿verdad? Nada, hermano, lo que usted haga, ningún sacrificio es tan grande por lo que Él ha hecho. Y este hombre hizo así, y Él murió así, dando esperanza a las personas. Dejó todo lo que tenía y empezó a servir al Señor para que tengan una esperanza. Vemos la otra manera. No hay más. Ah, buenísimo. Es con Charles, perdón. Y si tengo un texto que está en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Miren, hermanos, cuando estaba en la parte del hospital y veía mientras estaba mi hija y todas las cosas, me acordaba de todas esas cosas, ¿verdad? Y me acordaba de eso, que el Señor Jesús nos da libertad, hermano. Yo no sé si nosotros estamos pasando alguna situación de enfermedad. El Señor te da la libertad. Él ha venido a dar vista a los ciegos, a poder dar audición a los sordos, ¿verdad? O capaz hay situaciones que están pasando, usted es muy personal, se siente oprimido. Dios también ha venido para darte libertad. O capaz te sientes como que no han hecho justicia contigo, como que vos merecías otras cosas mejores y no han hecho. Nadie te ha tomado en cuenta, te han ignorado o te sientes menos. No, no te sientas así. Dios hace justicia y vos sos importante para Dios. Y capaz muchas veces nosotros no vemos solamente este momento, ¿verdad? Pero no vemos más allá y el Señor va preparando nuestra vida. El Señor va moldeando nuestro corazón. Él nos va dando una esperanza porque algo va a pasar. No sé, yo siempre digo, no sé, Señor, qué va a pasar, pero algo va a pasar y ahí Dios va a transformar nuestra vida. Pero usted no solamente quédese con el ahora, acuérdese que hay un mañana, acuérdese que hay algo que está por venir, nunca se olvide de eso.